Y ha llegado el momento de hacer una entrevista en esta ocasión con la licenciada Zoraida Yangües. Ella es la directora nacional de educación inicial y vamos a conversar precisamente acerca de esas ventajas y oportunidades que tienen nuestros estudiantes de asistir precisamente a lo que es la educación inicial. Buenas tardes, licenciada, bienvenida a las pantallas de Next Noticias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un tema de verdad interesante porque estamos hablando de los niños más pequeños que inician sus trayectorias educativas en el ámbito escolar. Estamos hablando de los niños preescolares de 4 y 5 años y muchas veces no le damos esas oportunidades a que los niños asistan, bien porque se consideran demasiado pequeños. Sin embargo, cuando un niño asiste a un aula de preescolar, tiene muchas ventajas, sobre todo en ese desarrollo integral, porque en un aula de preescolar se desarrollan habilidades y destrezas para la vida, el desarrollo socioemocional, el desarrollo motriz, todo lo que tiene que ver con los procesos comunicativos y su iniciación en lo que es el amor a los cuentos, la lectura, la preescritura, que le servirán de base para cuando ya inicie su escolaridad. Y como ventajas, por supuesto, el poder compartir con otros niños, encontrar en un aula de preescolar un ambiente enriquecido con materiales manipulables, donde pueda él socializar, sobre todo con esa herramienta fundamental que utilizan las docentes de preescolar, que es a través del juego. Un juego intencionado, pero que el niño disfruta. Licenciada, ¿hay algún tipo de diferencia entre estos niños, estudiantes que asisten a lo que es educación inicial y los que no, precisamente para resaltar la importancia que tiene la etapa inicial? Claro que sí. Cuando los niños asisten a un aula de preescolar desde los 4 años, su adaptación es mucho mejor. Empiezan ese desapego del hogar para compartir con otros niños. Cuando un niño va directamente a primer grado, por decirle algo, que no asiste a un preescolar, se nota esa diferencia. Igual la oportunidad que se da que si hay alguna situación que haya que atender en las edades tempranas, es lo mejor. De igual manera, ese compartir con otros niños, esa seguridad y confianza se nota cuando un niño asiste y cuando no asiste a un aula de preescolar. Licenciada, es muy importante este tema. Buenas tardes, le saluda Natalie Madrid. Es muy importante saber que esto es algo primordial para el desarrollo cognitivo, social de los niños en sus primeros años de vida. Hay padres de familia que de repente no notan esta importancia. ¿Qué consejo usted le daría al padre que nos sintoniza en estos momentos, que conoce de este tema, que está aprendiendo de este tema, de que se anime a llevar a sus pequeños a que puedan vivir esta etapa? Porque siento que es una etapa importante en el desarrollo de ellos y qué beneficios le trae a ellos en el desarrollo para que entonces acudan a un centro de educación inicial. Claro, si hay un centro de educación inicial, ya sea formal o no formal, en el área, en la comunidad, es tan importante que el padre piense más en las necesidades, en los intereses del niño y le dé esa oportunidad de asistir. Solamente con adaptarse, solamente con mejorar su lenguaje, el poder decidir y elegir en un lugar donde hay otros compañeritos es una gran ventaja. Y créame que ese desarrollo del lenguaje, ese desenvolvimiento que un niño adquiere en un aula de preescolar le va a servir para toda la vida. Muchas veces, como les decía, los padres piensan que el niño solamente va a jugar, que la maestra de preescolar se la pasa cantando y jugando, pero créanme que es la estrategia fundamental. Cuando un niño está feliz, un niño aprende y eso es lo que tratamos de ofrecerle en un aula de preescolar. Encontramos niños en casa que viven solamente con adultos y se comportan como adultos. Necesitan esa socialización, ese compartir entre pares y sobre todo aprender a respetar reglas, aprender a llevar
rutinas, también a poder orientarse en lo que es la alimentación. O sea, es un compendio general de lo que se aprende en un aula de preescolar. Todo Licenciada, juego tiene que estar intencionado. en esa Dígame. misma vía, teniendo en cuenta esta importancia de la educación inicial que usted nos relata y del cual somos conscientes, ¿cuál es la cobertura que tiene el Ministerio de Educación a nivel nacional en este programa inicial? Bueno, en educación inicial nosotros tenemos más de 95.000 niños de 4 y 5 años que asisten a las aulas de preescolar. Bien, como les decíamos, tenemos más de 3.000 docentes de preescolar a nivel nacional y necesitamos aumentar esa cobertura mucho más porque hay muchos más niños en el país. Pero hay que llegar a esa conciencia del adulto de que un niño necesita esa oportunidad de asistir a un aula de preescolar. Y hablar de las habilidades que tiene o que adquiere un niño que asiste a esta educación inicial, ¿cuáles serían esas comparaciones de un niño que que así asiste o a un niño que se salta esta etapa y asiste directamente a un primer grado en el colegio, en la escuela? Fíjense, cuando un niño asiste a preescolar y luego va a primer grado, se da una etapa que es la transición, ¿sí? Pasar de una etapa a otra. Cuando un niño va de cuando un niño no asiste al preescolar, esa transición se le hace mucho más difícil. Nosotros hablamos de la articulación y la transición desde el preescolar al primer grado. Las docentes de primer grado comparten con las docentes de preescolar y las de preescolar visitan también las aulas de primer grado. Es un trabajo que se hace precisamente pensando en los niños para que se familiaricen con el nuevo aula a la que asisten. Porque es bien importante ver algo. En preescolar trabajamos con mesas, trabajando de manera colaborativa. Cuando ya pasan a un primer grado, trabajan de manera mucho más individualizada. Si lo han visto, las sillas cada una pertenece al estudiante, mientras que en preescolar ese trabajo se da en una mesa, ya sea con 4 o ya sea con 6. Por lo tanto, esa transición y esa articulación va a ser mucho más favorable cuando un niño asiste al preescolar y en comparación con el que no lo haga. Licenciada, precisamente también en esa vía no podemos dejar de mencionar a nuestros niños que tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo se incluye, cómo se maneja desde el punto de vista del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que está compartiendo con otros niños que quizás tengan algún tipo de necesidad especial diferente, teniendo en cuenta también lo que usted bien mencionaba, el hecho de los aprendizajes cognitivos? ¿Cómo manejan desde el Ministerio de Educación esta situación en particular? Fíjense, en los niños pequeños muchas veces aquellas condiciones se pueden confundir con la conducta. Por eso es muy importante cuando un niño asiste a preescolar, la maestra hace un instrumento que se denomina registro anecdótico, donde ella hace observaciones y a la vez las registra. Esto que indica que en la manera en que se repite una conducta que no es tan Preguntar una usual, vez más. No. entonces se hace una evaluación en conjunto con si hay en el centro educativo una docente de educación especial o si hay en el centro educativo un gabinete psicopedagógico, se preparan, se conversan entre ellas, hacen la evaluación y entonces si hay que referir, se refiere. Pero es muy importante saber que los niños, primero, antes de hacer un diagnóstico que no sea, hay que observarlo cuidadosamente y hay que tener presente que entre más temprano se pueda ver cualquier situación, será mucho mejor resolverla. Así es, licenciada. Muchas gracias por compartir esta valiosa información de las ventajas y oportunidades de los niños que asistan a educación inicial. Así que para todos en casa que estén pasando por estas primeras etapas con sus niños, ya lo saben, la importancia para su desarrollo en materia educativa. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta valiosa información. Gracias a ustedes.